A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, que hoy se llama Muy movida comienza la semana. Perdón, muy movida comenzó la semana. Ese es el nombre de la sección editorial. Y vamos a ver. Evidentemente, la semana ha empezado y creo que seguirá a girar en torno a la ingeniera Xóchitl Gálvez. El jueves de la semana pasada, en el programa donde participo, que dirige y es su director general de Tona, Plácido Garza, en Monterrey, platicando con Sergio Arturo Vela, que es con el que interactúo, toqué extensamente desde diferentes ópticas el caso de Xóchitl Gálvez. Particularmente fui explícito en la parte de esta irrupción que les movió el tapete a todos los partidos. Ahora voy a continuar con el tema porque lo merece, con algunos aspectos relacionados con la ingeniera, pero desde otra perspectiva. ¿Y por qué lo voy a hacer? En razón de la importancia que ha tenido esta ola que la levantó, este tsunami, a la ingeniera, pero también por el mensaje que el licenciado y maestro en administración hizo ayer, Enrique de la Madrid, en torno a su decisión de no bajarse y luchar hasta el final y trabajar para vencer a Morena el 24. Y vamos a ver. Una de las cosas que debo decir de entrada es que yo no tengo nada personal en contra de la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz. Segundo, a mí no me molesta ni me ocupa ni me preocupa en lo más mínimo su origen. A mí yo no me fijo en si alguien es hijo de una familia de indígenas o de una familia campesina. No, eso nunca me ha interesado, ni me preocupa el color de su piel, su origen. O sea, en ese sentido, estoy libre de toda sospecha. Mis señalamientos en el caso de la política tienen que ver con otra cosa, aspectos que considero fundamentales. Y una de las cosas que veo yo peligrosas hoy es que las personas hablen de la popularidad de la ingeniera. Y es una popularidad que prácticamente se mantuvo siempre en ciertos niveles, se mantuvo como aspirante a ser candidata a gobernadora o a jefa de gobierno, perdón, de la Ciudad de México, y todo el mundo lo aceptaba de manera natural. Todo el mundo, incluyendo ella misma. Ella incluso, a su paso por el Senado, se preparó para ser candidata a la jefatura de gobierno. Incluso al hacer blanco de sus críticas, abiertas siempre y valientes, a la jefatura de este gobierno, o sea, al jefe de Estado y jefe de gobierno y a quien gobierna la Ciudad de México, estaba haciendo política para tener una plataforma de la cual partir en sus aspiraciones a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y era una cosa muy curiosa cuando participaban 3 damas senadoras, Kenia López, ¿cómo dije? Rabadán, y quiero ofrecer una disculpa a la senadora Kenia López Rabadán, porque yo equivocadamente pronunciaba o la expresaba Barradán. Le ofrezco una disculpa, senadora, y ahora sí cuido, su apellido materno es Rabadán. Muy bien. Entonces, ella, la ingeniera Xóchitl Gálvez y mi paisana Lili Telles participaban las 3
en Atypical TV, ahí con Carlos Alarraqui. La que primera se salió porque le entró el aire y que se iba a preparar su campaña a la presidencia de la República, y las dejó tirado el programa y se fue. Muy bien, se quedaron ellas dos ahí. Y era muy curioso porque las dos decían: yo voy a ser la próxima jefa de gobierno, con una posición, vamos a decir, similar en algunos aspectos. A las dos les gusta el reflector, que es casi una enfermedad. Las dos son aguerridas y daban un espectáculo que muchos colegas senadores me lo han comentado, ya les había empezado a cansar, porque era la estridencia, era algunas veces salir con una botarga de dinosaurio, en otras que están al frente del foro, con una maqueta de la Casa Gris de este hijo del presidente, y así, o sea, mucha estridencia, pues. Las dos, la senadora Kenia López y la senadora Xóchitl Gálvez. Se van acercando los tiempos electorales, se van acercando, y se queda rezagada Kenia y empieza a cobrar una preeminencia. Es la más igual entre iguales, la ingeniera. Y prácticamente ella asume el papel de la próxima candidata a la jefatura de gobierno. Y así fue hasta principios de la semana próxima. Y ahí sucedió algo que nadie ha alcanzado a explicar. Algunos dicen: es que el presidente, al haberle cancelado la opción de ir al derecho de réplica, etcétera, y eso no se sostiene. El proceso de exigir participar en la mañanera es un proceso que tiene varios meses, de tal manera que de repente no surgió así. ¿Qué pasó? Una hipótesis que he elaborado es la siguiente. De repente, alguien, particularmente en el terreno de Morena, reconoció que cualquiera que hubiese sido el candidato de Morena para la Ciudad de México habría perdido en la Ciudad de México. Segundo elemento, el PAN ve, al menos las estructuras tradicionales, los militantes tradicionales, no ven bien a la ingeniera. Es falso que la quieren, no es cierto. Primero, porque no es militante del PAN. No es militante, sin embargo, el PAN la ha apoyado en todos los puestos de elección popular en los que ha intentado obtener el triunfo en la elección correspondiente. Tercero, es un estilo, el de la ingeniera, que difiere de los estilos panistas que todavía no logran eliminar. Una cosa formal, respetuosos, vamos a decir, no conservadores, sino formalistas, así muy acá. Y la ingeniera es, como decimos en mi tierra, lenguaraz, pues, y dice chines y esto, y echa madres, y le va al Cruz Azul, etcétera, etcétera, cosa que los panistas tradicionales, que todavía tienen un peso específico importante, se asustan de eso. Ellos, el modelo que tienen de personaje femenino está más cercano con la figura de la señora Margarita Zavala o Teresa Aranda, la panista poblana. Es decir, ese es un poco el modelo de política de los panistas. Entonces llega la ingeniera Gálvez y rompe ese esquema. Y en la Ciudad de México hay una serie de fuerzas con un gran poder económico que están dentro del PAN. Entonces, ellos ya tienen uno o dos prospectos de candidaturas. Uno de ellos es un señor de apellido Taboada, que
no lo conozco, no lo hago en la galaxia, o sea, el PAN no es algo que a mí me interese como material de estudio y seguirlo, o sea, no, digo, quizá esté equivocado, pero no les considero importancia que valga la pena. Entonces, cuando ven esta coyuntura hace 8 o 9 días, dicen, órale, y dado que tiene la estructura panista un compromiso ya hecho con Krill de apoyar a Krill, en ese momento dicen, vamos a colgarnos de esa brocha y ¡rum! Irrumpe Xóchitl Gálvez con el apoyo involuntario o quizá voluntario de López Obrador. Y en ese momento, López Obrador descansa. ¿Por qué? Porque para él lo más importante es la Ciudad de México. La imagen para Morena de perder no 9 alcaldías, como es en este caso, sino perder 14 o 15 alcaldías y la jefatura sería el acabose políticamente. Entonces, la estrategia de López es defender con todo la Ciudad de México, ganar en la Ciudad de México, ganar la Asamblea Legislativa, aun cuando la presidencia pudieran perderla, pero agregar a esa victoria de la Ciudad de México el Congreso. El presidente, violando flagrantemente la ley, ha dicho, voten en fórmula, queremos la mayoría calificada, porque este hombre sabe perfectamente que para su proyecto, que quiere imponérselo al siguiente, a su sucesor, está centrado en controlar y obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Entonces, surge Xóchitl y ayudada por aquellos que de repente se encontraron con una candidata popular, de origen popular, y entrona, ingeniera, exitosa empresaria, y esto y el otro, y de repente la ola levanta a Xóchitl Gálvez. Y aquellos que durante meses estuvieron criticando a Alito, al PRI, a esto y el otro, pero todo en relación con el partido, el revolucionario institucional, se encontraron una candidata que podía acabar con cualquiera, dicen ellos, de los otros aspirantes, asas, etcétera, y dicen, aquí está. Y de esa forma, los panistas conservaban su candidatura para Pasión Taboada, pondrían a Krill, apoyado por la estructura, a ganarle a Xóchitl Gálvez y no se diga a los priistas. Esa es para mí la razón de esa subida, vamos a decir. Muy bien. La opinión que yo tenía hasta ese momento de la ingeniera Xóchitl Gálvez era el de una persona madura, que no le entraba el aire, como decimos en política, porque en política el aire no molesta y no cuesta. Una persona sensata, madura, y más aún por su insistencia en ser candidata a la jefatura de la Ciudad de México, a la jefatura de gobierno. Y de repente, no, es que usted puede ser, usted es la más bonita, es la flor más bella del ejido, y usted viene de Tepec, no sé de dónde, etcétera, y usted y las fotos de donde están sus abuelos, etcétera, etcétera. Es la candidata ideal, de origen indígena, pobre, exitosa, ingeniera, empresaria y muy chingona. Y se arma de la noche a la mañana una candidatura que no pocos ingenuos llaman de exitosa e invencible. Y yo, como me gusta hacer aguafiestas, yo no compro eso. Y les voy a decir por qué. Y repito, esto no es una cosa personal en contra
de la ingeniera. Por el contrario, la tengo en muy alta estima por su valentía, por haber vencido obstáculos mil. A veces me causa cierta molestia eso de repetir tantas veces eso. ¿Por qué razón? Yo me formé en el Politécnico. Yo conozco, o sea, la situación de estudiante paupérrimo. Yo estudié la vocacional 62-63 y en el segundo año, por calificaciones y necesidad, yo era un estudiante muy pobre, obtuve una beca de 250 pesos mensuales. Y luego 300 cuando pasé a superior, era automático eso. Entonces, yo sé lo que es ser un estudiante muy pobre en la Ciudad de México. Lo sé, lo viví y no lo ando presumiendo. Pero lo digo esto pues porque decir, oye, háblame del futuro, no me hables del pasado. Porque cada uno, si nosotros, los que hayan estudiado en el Politécnico desde principios de los años 60, estarán de acuerdo conmigo. El Politécnico, un 85-90%, si no es que un poco más, éramos estudiantes jodidos, de hogares pobres, campesinos, pequeñísimos agricultores, obreros, empleados, trabajadores. Es decir, éramos de clase media baja y baja. Eso éramos. Entonces, no nos van a venir a contar a quienes producto del esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, dice uno, está bien, es parte del juego político. Pero donde sí manifiesto yo mi diferencia profunda es cuando se habla de es que la popularidad iba a derrotar y es invencible. Señores, en política, todo lo que sube rápidamente también baja rápidamente. Aquella popularidad que se construye de la noche a la mañana no está construida, no tiene cimientos. Cualquier vientecito la tumba. En el caso de la popularidad de la ingeniera Gálvez, es exactamente lo mismo. Por eso cuando ella dice, bueno, estoy pensando si esto y si considero que voy a ganar, le entro. Ahí dije, aquí ya nos jodimos. Ya perdió la cordura y ya le entró el aire. Y efectivamente, a las cuantas horas dijo, sí voy por la presidencia. Y en eso dije, esto ya se chingó. ¿Por qué? Mire, sin duda alguna, la ingeniera tiene una historia que contar, tiene una biografía, una narrativa, dirían ahora. Sin embargo, los problemas del país, particularmente en los próximos 15 o 20 años, no se resuelven con narrativas como la que pudiera ser la de la ingeniera, la mía, la de otro, la de otro. No. Se resuelve con conocimiento, con experiencia, con comprensión de las causas de los grandes problemas nacionales y sobre todo con una experiencia probada en situaciones difíciles de la gobernación, no personales. Hasta ahorita sabemos todo de la ingeniera Gálvez, que vivió en Iztapalapa, en un cuarto de lámina, etcétera. Todo eso ya lo sabemos. Pero ¿qué sabemos en torno a su visión de los problemas del futuro? Absolutamente nada. Y lo poco que ha expresado es un conjunto de errores garrafales de la administración pública. Repito, un conjunto de errores garrafales de la administración pública. Yo no puedo dejar pasar, por amabilidad, por la cuestión, bueno, la ingeniera, etcétera, cuando dice ella, yo apoyo todos los programas sociales del presidente López Obrador.
y los voy a seguir. ¿Qué? A ver, ingeniera, aclaremos las cosas. Usted es una persona que tiene una formación técnica. Y si hay una construcción hipócrita y perversa de este gobierno, son los programas sociales. Y luego lo podremos discutir en otra ocasión. Y que usted diga que los apoya sin decir la fuente que va a sufragar esos programas, con todo respeto se lo digo, ingeniera, con respeto y admiración a su persona, que está usted cometiendo un gravísimo error. Y así como eso dijo otros, que la refinería, pues habrá que terminarla, dice acá. ¿Terminarla? Dice uno, no les basta con ese tiradero, sino que todavía vamos a meterle 4, 5, 8 mil millones de dólares más para la infraestructura complementaria. Dicen, mejor rescatemos lo que sea rescatable, pero ya no le metamos dinero bueno al mal. Pero en fin. Entonces, así como eso, la ingeniera exhibe, quizá bien intencionada, un discurso que yo llamo, y desde hace muchos años, no de ahorita, un discurso pobrista. Los pobres, es que hay que decirlos, los pobres y los pobres y los pobres. Ingeniera, con todo respeto, para acabar con la pobreza en cualquier país hay que generar primero riqueza. Si ese país, el que sea, el que fuere, no genera riqueza, jamás podrá atender y esperar mitigar, reducir el problema de la pobreza. Con todo respeto se lo digo. Y esto solamente se adquiere con práctica, conociendo la realidad. Si bien la ingeniera durante una etapa de su vida vivió esa realidad de la pobreza, pero hace mucho que ya no es pobre. Entonces, cuando tiene una visión de que los pobres para acá, los pobres para allá, ingeniera, este país tiene 130 millones de habitantes. Es un país de economía abierta. Es un país que tiene hoy unas finanzas públicas en ruinas, donde este gobierno ha destrozado los sistemas públicos de salud y educación, donde el crimen domina el 80% del territorio nacional y tenemos una infraestructura abandonada. Y ojo, ingeniera, no se equivoque. Si hay algún enemigo al que el presidente ha lanzado toda la artillería, y no me refiero a usted y a el doctor Claudio X González Jr., me refiero a los empresarios. No hay adversario al que le haya tirado todo, ofendido, ridiculizado, obstaculizado, es a los empresarios, que son los responsables de hacer crecer la economía, de invertir. Y usted se ha pasado el 100% de sus intervenciones públicas. Si bien ha dicho usted, necesitamos dar seguridad jurídica, pero a todos, empezando por el sector privado, porque si no, no hay inversión, no hay fuentes de empleo permanente, ni hay empleos nuevos. Por todas esas razones, yo le suplicaría a usted, de manera respetuosa, ingeniera, que usted recapacitare y regresare a lo que fue su proyecto político original, la candidatura a la Ciudad de México, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y le voy a decir por qué. Usted es una persona cuyo paso por el poder ejecutivo ha sido fugaz y en una parte donde las responsabilidades estaban más en el poder central que en el área que usted le tocó administrar, que fue la delegación Miguel Hidalgo. Porque tenemos un arreglo político administrativo donde las alcaldías están sujetas a los humores del jefe de gobierno de la Ciudad de México.
controlan la policía, las vías, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que un alcalde, pues en no pocas ocasiones termina siendo un empleado del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Su paso, como le dije, fue fugaz, pero usted no ha tenido una responsabilidad donde esté el ámbito nacional. Usted me dirá, presidió la comisión, o sea, este Instituto Nacional Indigenista, o como se haya llamado en su momento, pero es también una cosa sumamente reducida. El país es más que sus indígenas, que tenemos pueblos originarios, que tenemos una deuda por haberlos tratado mal, es cierto, pero el país tiene 130 millones de habitantes y muchos de esos integrantes de los pueblos originarios ya son mestizos, que viven en las zonas urbanas, quizá en los cinturones de miseria alrededor de las grandes urbes. Para usted, el ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, que tiene una gran cantidad de problemas, de una complejidad extrema, sería para usted una escuela importantísima y donde usted podría demostrar de lo que verdaderamente es capaz en materia de la gobernación. Y desde ahí, construir ahora sí su candidatura a la presidencia de la República. Pero ahorita está siendo usted, y lo digo otra vez, con un gran respeto a su persona y a su carácter aguerrido, valiente, la están utilizando, ingeniera. Esos perversos del PAN y esos perversos de Morena le han metido aire, ingeniera. ¿Por qué? Porque Morena quiere conservar la Ciudad de México y al mandarla a usted a pelear la candidatura presidencial, pretenden debilitar la alianza Va por México. Cuidado, ingeniera. Cuidado con eso que usted involuntariamente estaría prestándose a romper algo que a la fecha ha sido exitoso. Por eso repito mi petición respetuosa, ingeniera, respetuosa a usted. Piense, por favor, piense usted en la conveniencia que regresare usted a su proyecto original, la jefatura de la Ciudad de México. Y le voy a dar otro elemento. Imagine usted esa pareja de candidatos, Enrique de la Madrid y Xóchitl Gálvez. Usted contribuiría de una manera increíble a la victoria en la Ciudad de México, pero también a la victoria de una cantidad importante de diputados federales y los senadores del área del Valle, como dicen, la zona metropolitana del Valle de México, porque ahí es donde usted es conocida, donde su estilo se adapta bien a buena parte de esa área geográfica. Y la visión de Enrique se combinaría perfectamente con usted. Tendríamos el apoyo de las clases medias, tendríamos el apoyo de la zona metropolitana, porque con la pura zona metropolitana no ganamos la elección, ingeniera. Necesitamos esas dos partes, pues. Usted tendría desde la presidencia de la República un gran apoyo del presidente Enrique de la Madrid. Usted podría hacer un brillante papel en la Ciudad de México. Usted nunca ha combatido el crimen organizado en el nivel que hoy se encuentra. Es que la Ciudad de México ha reducido esos. No nos engañemos, señores. Hay un acuerdo no escrito donde la Ciudad de México es parte de una ciudad santuario. No le conviene ni a los carteles, a los cárteles y tampoco a las autoridades. De tal manera que los únicos datos exitosos, entre comillas, que está mostrando la anticientífica es la reducción de los homicidios dolosos. Claro, porque hay un dejar hacer, dejar pasar. Por eso, ingeniera, yo no estoy convencido, perdóneme que se lo diga francamente, acerca de la posición que usted adoptó
de la noche a la mañana. Entiendo la ambición legítima de querer ser presidente de la República. Sin embargo, también se lo digo con una franqueza que puede rayar en la dureza. Las canicas que usted tiene no le alcanzan, ingeniero. Usted tiene poca experiencia en el poder ejecutivo de alto nivel. No porque no sea inteligente, lo es. Sin embargo, porque la vida la ha usted utilizado en otras áreas del quehacer público. Por eso hay que irse paso por paso. Saltar etapas es dañino las más de las veces. Usted lo ha dicho en relación con la refinería Dos Bocas. Dicen que van a hacer pruebas, no puede. ¿Por qué? Porque no están conectados estos sistemas, porque no tienen la planta de cogeneración, etcétera. Es decir, usted conoce perfectamente eso. En política es más o menos lo mismo, ingeniera. Saltarse etapas y pasar de la delegación Miguel Hidalgo a años de la estridencia legislativa no es una buena enseñanza. Y le voy a decir lo que dice Jesús Silva Herzog Márquez de usted. Dice así, vamos a ver. Todo ha de comprimirse en la oposición de pueblo y oligarquía, transformación y neoliberalismo. Xóchitl Gálvez es el fenómeno del día porque es el alfiler que pincha el globo retórico del régimen. Usted a los inflados, a la anticientífica, vino y le picó con un alfiler allá por doquier y está desinflada la anticientífica. Los ataques que recibe de los propagandistas no hacen más que exhibir la preocupación del régimen. Gálvez no puede ser retratada como la oligarquía de ultraderecha, la cómplice de los privilegiados y una tuerca del aparato. Su candidatura, sin embargo, no puede ser una biopic o un biopic. La historia de su vida es la plataforma de su lanzamiento, sin duda. Será una gran pista de despegue, pero quedan muchas interrogantes por resolver. Puede ser una buena candidata. ¿Sería buena presidente? La pregunta no puede dejar de hacerse. Yo diría, no debe dejar de hacerse. Vista fríamente, en su vida pública hay más anécdotas de frivolidad que realizaciones concretas. La recordamos disfrazada de dinosaurio, armando legos y sacando videos fastidiosos, más que por sus obras o sus iniciativas. Su pragmatismo ingenieril no se ha mostrado hasta el momento políticamente. Son palabras, no diré como en la misa, palabra del Señor. Son las palabras de un muy buen analista que es Jesús Silva Herzog Márquez. He dicho yo lo mismo con otras palabras, más claro, menos rebuscado que Jesús, pero lo mismo. Ingeniera, recapacite, por favor. No es deshonor ni deshonra alguna reconocer que se equivocó al apresurarse por la decisión que tomó. Regrese las aguas al buen cauce. Reconozca que su espacio político hoy está en buscar la candidatura de la jefatura de gobierno. Y vamos a ganar la jefatura de gobierno, ingeniera. Y vamos a ganar todo el cinturón azul. Y vamos a ganar el mayor número de diputados federales y locales aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México y en Morelos
y en Tlaxcala, en los lugares cercanos aquí a la Ciudad de México. Vamos por ello, ingeniera. Y que Enrique, con el impulso que usted va a dar y el impulso que él va a dar en aquellas áreas de clase media, de zonas muy urbanizadas donde él es reconocido, habría una empatía y una gran coordinación ahí. Y hay otro elemento que vale la pena señalar, ingeniera. Enrique está perfectamente claro en que ir tras la clientela de López es perder tiempo y recursos. Dejemos a López con sus 15 millones y vayamos nosotros a aquellos mexicanos que son producto del desarrollo de este país, como es usted y como soy yo. No, usted y yo somos producto, junto con millones de mexicanos, de este proceso de urbanización, de la llegada de jóvenes del campo a la ciudad y que con esfuerzo personal, con dolor, con hambres, adquirimos una formación gracias al apoyo del sector público. De ese priismo que muchos denuestan hoy y que algunos traidores abandonan el barco. Son las ratas que en los naufragios son las primeras que salen nadando. Usted conoce bien ese proceso y yo también, ingeniera. Enrique conoce perfectamente eso. Y tenemos, y a usted que le gustan los números por formación, yo también, yo estudié matemáticas. 46 millones de ciudadanos mexicanos tienen menos de 40 años, ingeniero. Son los más educados, los que tienen el mayor número de años de educación. Son como usted, ingeniera. No como yo, porque yo ya estoy cercano a los 80. Son los mexicanos que han gozado ese gran cambio transformador y que rechazan salir a votar, por las razones que sean. Vamos juntos a ir por ellos. Usted desde la candidatura a la Ciudad de México, ingeniera, y Enrique desde el resto del país. Y no es una cantidad menor la que habría en la zona metropolitana del Valle de México. Usted tiene la palabra, ingeniera. Estas cosas que he dicho no tienen por objeto atacarla personalmente. Tienen por objeto simple y sencillamente pedirle humildemente que reconozca que la candidatura óptima para su historia personal y sus logros y sus triunfos es la jefatura de la Ciudad de México. Ahí, en esa pelea que va Morena a luchar con todo para conservar la Ciudad de México, ahí se vería la gran fuerza de carácter, la gran valentía y firmeza y su formación que ha demostrado vencer obstáculos gigantescos, como es la vida de Xóchitl Gálvez Ruiz. A eso la invito, ingeniera. Y esto no tiene nada que ver con que mis simpatías estén con Enrique. Sí, esto no lo he comentado con él ni lo que dije en Detona el jueves de la semana pasada. Si usted insiste en ser candidata a la presidencia de la República, respetaría totalmente su decisión. ¿Quién soy yo para no respetarla? Pero lamentaría yo, porque no soy de ese coro de aduladores y de ingenuos que se van, es muy popular. Hay que quitar la cáscara, ingeniera. Hay que ir al grano, a lo de adentro, a lo central, a lo determinante. Y lo digo esto sin el menor sentido de ofensa personal. La están perversamente utilizando, ingeniera. Los panistas y los morenistas. No les haga el juego.
sea usted misma, sea Xóchitl Gálvez Ruiz, no la ingeniera, sino esa persona que se opuso y venció la adversidad. Que, como diría Paco Sea, esa mujer que tiene más cataplines que López Obrador. Sea eso, ingeniera, y México entero se lo va a reconocer y también agradecer. Eso es lo que yo quería decirle hoy a usted, ingeniera. Yo la invité a través de su asistente a que en este modesto espacio tuviéramos una plática, pero no me ha respondido, entonces creo que hoy más que nunca su agenda está sumamente pues, saturada y un ejercicio como este pues no luce pues entonces yo lo reconozco eso, tampoco piense usted que me chupo el dedo. He visto mucho en esto de la política, ingeniero. Le deseo que la decisión que tome esté plenamente analizada, sopesada y que tome usted la que considere la mejor decisión para México. Porque hoy lo que nos debe importar es el futuro del país. Detener este proceso de destrucción de este gobierno de mierda que tenemos. Y usted tiene un papel importante a jugar como jefa de gobierno los próximos 6 años, del 24 al 30. Acepte ese reto, ingeniera. Y vamos a que Enrique acepte el otro reto. Y juntos, y con millones de mexicanos apoyándolos a ambos, rescatemos este país de la incapacidad y la ignorancia y la sinvergüenzada y la locura en la gobernación. Regresémosle a este país lo que estas personas han destruido: la sensatez, la prudencia, el rigor para analizar proyectos de inversión que usted conoce perfectamente. ¿Qué dice, ingeniera? No tiene que responderme a mí, pues quién carajo soy yo para qué, pero usted mañana pasado, espero que usted vea este editorial y en la mañana cuando se levante que vaya a entrar usted al baño a darse un regaderazo para iniciar sus actividades diarias, véase al espejo. O con su esposo, con su pareja antes de dormirse, platique. Fíjate, fulano, desconozco el nombre de su esposo. Fíjate que un pinche loco ahí me dijo esto, ¿tú qué piensas? A ver qué le dice su esposo. La palabra o la decisión está en sus manos, ingeniera. Y tengo la plena confianza en su madurez, en su experiencia y en su cariño por México, que va a tomar la decisión correcta. Y nos vamos a ver en la campaña. Allá andaremos. Usted en una posición relevante y yo aquí en esta posición sumamente modesta, ingeniero, pero ayudando a echar fuera esta bola de sátrapas, de caciques pueblerinos y a no pocos locos que han perdido el juicio con el poder que no supieron administrar y mucho menos manejar en favor de México. Gracias, ingeniera, y no es esto algo personal ni algo que tenga por objeto demeritar su trabajo y su trabajo futuro, el cual será el que usted decida. Pero muchas gracias y espero que sus asesores, sus cercanos, le hagan ver esta parte editorial de Platica con Ángel. En ese momento termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al lunes 3 de julio del año 2023. Gracias. Vamos a unos piloncitos.
A ver. Muchos mensajes son de que por qué estás dividiendo. Xochitl tiene todo, es simpática, es bien popular y todo eso, entonces ¿por qué la demeritas en eso? Muy bien, vamos a ver. Yo no entiendo si las personas conocen bien el verbo demeritar. Lejos estoy de pretender demeritar a una persona que nada me ha hecho ni me ha ofendido. Ahora dicen, es popular. Si la popularidad fuera el elemento central para triunfar en una elección, pues Cantinflas habría sido no solo presidente, sino que se podía haber reelegido. Ahorita, ¿cómo se llama este compañero que grita, a veces todo borracho, del grupo Firme? Un joven cantante ahí que es la voz principal del grupo Firme. Si de popularidad se trata, pues él sería el candidato que cualquier partido desearía. ¿Que por qué divido? Señores, quien ha dividido a este país es el que quizá ustedes votaron por él. No, lo que estoy tratando de hacer es precisamente lo contrario. Hacer ver que el que deje la ingeniera la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, eso sí es en la práctica dividir. Quizá ustedes por su incapacidad no lo entiendan, pero eso es. Por eso me preocupa esa decisión de la ingeniera. Entonces yo no sé de dónde sacan ustedes eso. Si hay una persona en estos espacios que ha defendido la alianza Va por México y que no se iba a dividir, que se iba a mantener, ha sido Ángel Verdugo. Y ahora salen de que quiero dividir. A ver, achíquenle, por favor. Es decir, critiquen las posiciones. Ustedes están convencidos ustedes de que la ingeniera es la mejor opción para ser candidata a la presidencia de la República. Perfecto, pero den argumentos, den elementos para permitir visualizar una candidatura exitosa, ojo, de la presidencia de la República. Ojo, pero den argumentos, no sentimientos, carajo. Dejen la víscera para los tacos de tripa. Usen la neurona, señores. Piensen. El problema, la popularidad es algo efímero. La popularidad se pierde al segundo día que empieza el periodo gubernamental del triunfador. Me dirán, hoy es muy popular López. No, no es que sea popular. Es que es un individuo que ha dilapidado billones de pesos comprando voluntades de 15 millones de mexicanos miserables, pobres, ignorantes. Y duele decirlo, pero esa es la verdad. Pero eso no es popular. El PRI fue muy popular en su momento, con solidaridad, oportunidades, progresa, etcétera, y prospera. ¿Y qué pasó? Cuando se acabó el dinero, se fueron al PRD porque Cuauhtémoc Cárdenas les prometió aquí y allá se fueron. Cuando el PRD prácticamente desaparece por la traición de López Obrador, se fueron a Morena, pero son los mismos. Gente que está esperando, miren, con la mano extendida. Pero este país lo hace avanzar, lo mueve. Esos 46 millones de mexicanos que son los mejor preparados, los que trabajan todos los días, los aspiracionistas, los que han obtenido conocimientos, grados académicos como consecuencia del sector público de este país. Entonces no me vengan, por favor, que por qué divido. Voy a decir una palabra en francés del sur. No chinguen, por favor. Analicen,
Piensen, por favor. ¿Qué más dicen? Si ella queda en la alianza, obvio que vamos a votar por ella. O sea, A ver, pero repito, otra vez. Señores, yo no sé si ustedes pasaron la primaria y digo, no estudiaron, todos, algunos han puesto, pues no los y estudiaron aritmética. Señores, no nos alcanza la popularidad de la ingeniera Xóchitl Gálvez para ganar la elección. Carajo, por favor. Estamos hablando de un país de 95 millones de ciudadanos. La ingeniera Xóchitl Gálvez es popular aquí, en la Ciudad de México, en una parte de la zona metropolitana del Valle de México. Entiéndanlo, por favor. ¿Ustedes creen que es aceptada en todo el país? Revisen las opiniones cuando dice ella: yo soy marxista, me formé en la Liga Obrera Marxista, soy trotskista. ¿Ustedes creen que eso ha causado una buena impresión en la frontera norte del país? Y en los sectores conservadores del PAN, en Guanajuato, en Querétaro, en Aguascalientes. Chingado, piensen, por favor. Estamos hablando de la elección presidencial, señores. Entiéndanlo, por favor. La Ciudad de México tiene 5 millones y medio de electores. En el país somos 95 millones de electores, chica, hombre. Por favor. Entiendan que la elección presidencial incluye a indígenas o a integrantes de los grupos originarios, pero también incluye empresarios, grandes, medianos, pequeños y micros. Incluye a trabajadores del campo, a agricultores, a campesinos, a agricultores grandes, chicos, a porcicultores. Es decir, este es un país diverso, entiéndanlo, por favor. Y ella, con ese estilo, no le cae bien a todo el mundo, por favor, señores. Entiendan eso. Si tienen amigos senadores, pregúntenle qué pensaban cuando andaban ahí subiendo cosas y que el dinosaurio y que pregúntenle a los senadores. ¿Y sabe qué eran lo primero que decían? Yo estuve en el Senado trabajando ahí. ¿Saben lo que decían? Esto no es un circo. ¿Saben ustedes por qué se llama Senado? Porque es donde están los senectos, los viejos, los maduros. Esto viene desde la vieja Roma de Grecia. La madurez, la seriedad. Y entre esa estridencia de Lili Téllez, de Kenia López y de Xóchitl Gálvez, junto con las abortistas estas de Morena y todo, aquello era un circo romano. Eso a la mayor parte de los senadores de uno y otro partido les molestaba. Pregunten ustedes, infórmense, por favor. Dice uno, no puede ser. Yo entiendo que una persona sin educación, una persona que no tiene un empleo, que es informal, que es bien, o sea, yo entiendo que él no tenga tiempo para prestarle atención a esto o que no puede entender estas cosas. Pero una persona que tiene educación, que usa un teléfono inteligente, que tiene su computadora y que ande con esas cosas, eso es inadmisible, señores. Por favor, este país no aguanta, la Ciudad de México incluso, 6 años más de Morena. No lo aguanta. Entiendan eso. Necesitamos buscar la mejor combinación de candidatos. La ingeniera estaba que ni mandada a hacer para la Ciudad de México. Pero vean ustedes, por eso un gran político mexicano me enseñó hace muchos años, Ángel, en política, el aire no molesta y no cuesta. Eso es lo que ha pasado
por desgracia lo digo, sin ánimo de dividir, simplemente es una opinión objetiva. ¿Quién decide cambiarse de la noche a la mañana, por favor? De la candidatura que ha trabajado durante años para la Ciudad de México y de la noche a la mañana se cambia a buscar la candidatura a la presidencia de la República. Díganme ustedes, ¿quién? Nadie maduro y sensato, sino alguien que se volvió loquito con esa popularidad efímera. Señores, vean la gravedad de lo que está enfrentando México. Miren, con todo respeto, cuando la ingeniera habla, y yo voy a apoyar esos programas de eso, ¿se habrá preguntado alguna vez de dónde va a salir el dinero para seguir apoyando esos programas y para terminar Dos Bocas y esto y lo? ¿Se ha preguntado la ingeniera? No. ¿Por qué? Porque no conoce eso y no tenía por qué conocerlo. ¿Estará consciente de que este programa de pensión para los adultos mayores, los 11 o 12 millones, estará consciente que el año próximo van a ser casi 450,000 millones de pesos? Y que el primer año del gobierno de ella, si llegare a ganar, serían casi 550,000 millones de pesos. No hay para pagarlos. ¿Sabrá la señora ingeniera Xochitl Gálvez que un gran porcentaje de esos adultos mayores tenemos pensión del Seguro Social o del ISSSTE o de las Fuerzas Armadas? Tendrá idea, y que es un absurdo que nos estén dando 2,400 pesos mensuales y que no haya un mecanismo para que podamos reintegrárselo a la Tesorería General de la Federación. ¿Por qué? Porque ante la incapacidad para elaborar un censo claro, objetivo, donde estén los que verdaderamente necesitan ese apoyo, nunca lo pudo hacer Morena. ¿Y sabe qué hicieron? Tomaron la base de datos de los que estamos pensionados con la ley del 73, ¡rum! Y esos fuimos los primeros. Señores, estudien, por favor. Lean, prepárense, entiendan la complejidad de lo que ha generado, la complejidad que ha generado este gobierno. Por favor. ¿Saben ustedes que de continuar este dispendio de este gobierno, lo primero que tendría que hacer el que llegue es una profunda reforma fiscal? ¿Tienen ustedes idea de eso? No hay otra forma de salir adelante. ¿Ha manifestado algo la ingeniera Gálvez? No, porque no conoce eso. Lean ustedes los análisis sobre un documento muy sencillo, hombre. El problema es que no tienen ustedes por qué saber. ¿Por qué? Porque no son especialistas ustedes. Secretaría de Hacienda, Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-mayo del 23. Aquí, en estas cuartillas, está la realidad cruel de este desastre en las finanzas públicas. Cayeron los ingresos, subieron los egresos, el costo de la deuda se ha disparado porque no es lo mismo pagar intereses al 4% que pagarlos al 11%. Esas cosas son las que debe tomar en cuenta y conocer el próximo presidente. Y eso sí lo conoce Enrique y no la ingeniera. Revisen un análisis muy ranchero de contenido. Revisen, por favor, cuáles son los temas que trata la ingeniera. Su origen, el cual es legítimo hablar de ello, pero no quedarse ahí. Revisen. Habla de lo que sabe. De los pobres, yo estoy de acuerdo, y que allá en el... Sí, pero si no hay inversión, si no hay creación de empleos, si no hay aumento en la captación de impuestos, eso no va a ser posible, señores. Por favor,
Se lo suplico, entiéndanlo. Entonces, no me vengan con esa estupidez de que por qué divido. No la chinguen, por favor. Y perdonen el francés del sur.